nuestras mentes, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos entender tus enseñanzas. Danos humildad, Señor, para aceptar nuestra propia condición. Concédenos, Señor, valor, fuerza y paciencia para cambiar lo que podemos. Danos sabiduría, Señor, para entender y aceptar lo que debemos vivir. Te pedimos ayuda, Señor, porque ya entendimos que solo no podemos. No nos dejes sin tu amparo, Señor, y protégenos con tu divina luz, hoy y siempre. Que así sea. Voy a compartir el texto. No sé si hay alguien que le gustaría empezar a leer. David, ¿nos podrías hacer el favor de leer la primera parte? Con todo gusto. La paciencia. 7. El dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis, pues cuando sufrís, por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad, y debéis practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa y, por consiguiente, mucho más meritoria, la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 frioleras que son otros tantos alfilerazos que acaban por herir. Pero si estamos atentos a los deberes que se nos han impuesto, a los consuelos y las compensaciones que por otra parte recibimos, entonces habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia lo alto que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, amigos, Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo resume todo. Un espíritu amigo, el Abre, 1862. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9. Gracias, David. Laurita, ¿podrías leer la otra parte? Sí. Paciencia con nosotros. Generalmente, la primera criatura que sufre la violación de nuestra intemperancia mental somos nosotros mismos. Antes de atacar a otros con las radiaciones perturbadoras o destructivas de la ira, desintegramos nuestras propias energías, convirtiendo el cerebro en un caos y la palabra en un estilete invisible, en la acción frenética de nuestra incoherencia. Tengamos ante nosotros la serenidad, consagrando la autodisciplina para la guía de nuestra propia alma en cualquier circunstancia. Mantengamos la calma ante las fuerzas turbadas que eventualmente nos rodean y dejemos el verbo o la decisión para el momento del equilibrio, seguros de que la desarmonía, en nosotros o fuera de nosotros, es siempre una densa nube de mortíferos, dardos de oscuridad, desánimo, aflicción y muerte. Ten paciencia contigo mismo y usarás la verdadera tolerancia con los demás. Cierra las puertas de la conciencia a los impulsos de la animalidad primitivista. No descobijo al rayo de violencia que te lleva a fatales locuras, y aprenderás que la paciencia vale más que el descanso.
simbolizando en el firmamento de nuestro espíritu el arco iris de la alianza entre nuestra alma y la armonía celestial, elevándonos de la insignificancia de criaturas incipientes y frágiles del universo a la luz soberana de la grandeza divina. Emanuel, libro Caridad, psicografía de Francisco Cándido Javier. Gracias, Laurita. Gracias, David. Siempre no sé cómo hacerlo. Ya no oigo nada. Quizás salga, tía Carolina, y vuelva a entrar. Quizás el audio va a estar mejor. Trátelo. Ok. Bueno. Entonces vamos a hablar la paciencia, ¿no? La paciencia. Qué gran tema. Hay un benefactor espírita. Hay un benefactor espírita que se llama Emanuel, del que tomamos el segundo texto, que nos dice: quien ha conquistado la paciencia, se ha conquistado a sí mismo. ¿Mm? Quien ha conquistado la paciencia, se ha conquistado a sí mismo. Es una profundidad en estas palabras, y la palabra paciencia puede ser la unión de dos palabras, paz y ciencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, paz se define generalmente como un estado de calma o tranquilidad, una ausencia de perturbaciones, agitaciones. También puede referirse a la ausencia de violencia o de guerra. Y la palabra ciencia, en un sentido amplio, quiere decir, se refiere a cualquier conocimiento o práctica sistemática. Entonces, la paciencia la podemos definir como un estado de calma y tranquilidad, estoy hablando portugués, perdón, de calma y tranquilidad, sin perturbación ni agitación, por el conocimiento de las causas que nos rodean. ¿No? Hay un conocimiento. La paciencia es esa virtud que consiste en mantener un control emocional equilibrado. Consiste básicamente en la tolerancia a los errores tanto nuestros como de los demás, como del prójimo. Consiste en la tolerancia a los hechos no deseados. La paciencia también es considerada una caridad, porque la caridad es compasión, es amor, es perdón, es piedad, y a eso estamos llamados cuando practicamos la paciencia hacia nosotros o hacia los demás. Y es cierto que la vida no es fácil, es cierto que la vida es difícil, que se compone de numerosas pruebas, circunstancias difíciles, dolorosas, que muchas veces nos parecen insuperables, sobre todo cuando nos encontramos en momentos de crisis, ¿no? Pero si nosotros vemos el otro lado de la moneda, veremos que las bendiciones son más grandes que las penas, lo que dice el texto, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace perder la paciencia? ¿Qué es lo que nos perturba? Normalmente nos perturban las enfermedades o las situaciones adversas en nuestras relaciones familiares, conyugales, sociales. Y hay que entender que nadie es víctima de nada. La doctrina espírita nos esclarece mucho sobre ese sentido, que cada quien cosecha lo que siembra. Nos demuestra que en general no hay víctimas inocentes en los dolores y en los sufrimientos de la tierra. Todo lo que nos ocurre es una necesidad y todo tiene una duración, porque todo pasa. Siempre tenemos que tener esa certeza de que después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta viene la bonanza.
Entonces, todo lo que nos ocurre es necesario para nuestro proceso evolutivo. Todas esas enfermedades, esas circunstancias difíciles que vivimos en relaciones complicadas que experimentamos con nuestros hermanos y que ellos experimentan con nosotros, evidentemente, tienen un objeto establecido. Dios no se equivoca en nada. Todo está en perfecta armonía según sus leyes. Todos los dolores y sufrimientos en la tierra tienen una función, y esa función es benéfica en el sentido de que el hombre puede recuperar el equilibrio, que a través de esos sufrimientos, de esos dolores, recuperamos el equilibrio que fue desorganizado por nosotros mismos, por nuestras emociones y sentimientos negativos, que al mismo tiempo nosotros transformamos en acciones nocivas, perjudiciales y dañinas, y todo eso se refleja en nuestra vida. Necesitamos de la paciencia para poder soportar todas estas inconvenientes o todas estas circunstancias, para poder sobrepasarlos, sobrellevarlos y triunfar, vamos a decir, de una forma, de la mejor manera posible. Necesitamos ser pacientes. Muchas veces, ante determinados problemas, nuestra inteligencia no nos indica otra cosa que otra solución que no sea la sumisión a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a aceptar situaciones que no se pueden cambiar. Mas, sin embargo, la mayoría del tiempo no ocurre así. ¿Qué es lo que hacemos? No entendemos, nos rebelamos, nos desesperamos, nos quejamos, nos juzgamos inocentes, víctimas y desafortunados. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos entender que la paciencia puede ser utilizada de una manera activa, ¿ah? De tal manera que pueda darnos serenidad, que pueda evitarnos llegar a esas tensiones excesivas, a esos episodios de irritación, de ira, de odio, de miedo, de depresión, de angustia. La paciencia nos va a permitir salir de esas situaciones angustiosas mediante un aprendizaje. Y vamos al mismo tiempo progresar espiritualmente. Entonces debemos siempre recordar que no hay ningún problema que no pueda resolverse con la paciencia. La paciencia desmantela los mecanismos del mal. Entonces, queridos amigos, familia, tenemos el concepto de la paciencia. ¿Cómo podemos utilizarla con nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser pacientes con los demás? ¿Cómo podemos trabajar para conquistar esa virtud tan importante para nuestras vidas? Eso es lo que trataremos pues de reflexionar un poco hoy sobre eso. Si tienen preguntas, voy a quitar el disculpe. ¿Tienen preguntas, comentarios? Seguimos. Bueno, entonces como el texto nos dice, el primer texto sobre todo que nos habla que el dolor es una bendición de Dios, que Dios envía a sus elegidos y que en realidad no deberíamos afligirnos por estar sufriendo, que al contrario le tendríamos que dar gracias a Dios, ¿no? Por habernos enviado dolor y sufrimiento. Este concepto puede parecer raro, ¿no? Para la razón y la lógica de entender. Perdón, problemas técnicos. Entonces, la doctrina espírita nos demuestra, ¿no? Que primero en principal la tierra es un mundo de expiaciones y pruebas, ¿ok?
que es el hogar de espíritus rebeldes a las leyes divinas, orgullosos y egoístas en proceso de evolución. Entonces, las luchas y las dificultades son en realidad benditos instrumentos de esta vida, ¿ok? Que transforman esos espíritus rebeldes que somos nosotros en espíritus buenos, ¿no? Ahora, si no fuera por esas dificultades que tenemos, materiales, físicas, espirituales, morales, estaríamos en un peor estado. Esta humanidad estaría todavía en un peor estado, ¿no? Porque esos sufrimientos, que en realidad son los frutos de nuestras propias acciones del pasado, solo con esos sufrimientos, estos espíritus pueden reformarse, reeducarse y merecer un mundo mejor, ¿no? Tenemos que recordarnos que todo lo que vamos a terminar logrando es por nuestro propio merecimiento. Así lo quiso Dios. Entonces, por eso necesitamos la ayuda de la paciencia, ¿ok? Esa virtud que consiste en soportar los males o las molestias sin quejarse y con resignación. Y ahora cuando decimos resignación no es en el sentido de solo cruzarse los brazos y esperar que algo nos caiga del cielo, ¿no? En realidad no es así. Tener paciencia es tratar de comprender las causas y las razones del daño, ¿ok? De las dificultades, para intentar con serenidad resolver la nueva situación de la mejor manera posible. Muchas reacciones, ¿ok?, a nuestras acciones del pasado, en realidad reflejan lo que hemos hecho en otras vidas. Otras veces también son consecuencias de malas decisiones que hemos tomado en vidas pasadas o en estas vidas. ¿Ok? Y también todo eso nosotros lo sabíamos y lo aceptamos antes de reencarnar, antes de venir a este plano. Fue programado. Sin embargo, ante las dificultades, nos olvidamos y cuestionamos en realidad la bondad y la justicia de Dios, ¿no? Nosotros solemos estar en paz con Dios cuando la vida nos sonríe, cuando estamos bien, cuando todo va bien, ¿no? Pero basta que llegue un contratiempo, una dificultad para que alcemos los ojos y digamos, ay Señor, ¿por qué a mí? Como si fuera una cuestión de suerte, o ¿por qué solo a mí me tocan estas cosas, no? Ahora, otra cosa que tenemos que entender, cuando somos impacientes, la primera persona que es afectada por ese descontrol mental somos nosotros mismos. Como lo hemos visto en las semanas pasadas que hablamos del pensamiento, todo nace en el espíritu y se repercute en el cuerpo, ¿no? Entonces, los primeros que estamos bañados en esa vibración somos nosotros mismos, ¿ok? Porque es creación de nuestro propio ser. Y con eso, como lo vimos también, vienen enfermedades físicas, espirituales. Entonces, sabiendo que todo esto es consecuencia de nuestros actos y decisiones, y que estaremos, dado a nuestra condición y estando en este planeta expuestos, ¿no?, a circunstancias difíciles, entonces vemos que todo está en nuestras manos, ¿ok? Y que cada cambio que vamos a hacer necesita de un esfuerzo. Es necesario trabajar para la adquisición de esas virtudes. La paciencia es algo que se cultiva, se trabaja. Es necesario que utilicemos la paciencia como una fuerza activa para construir bienestar físico y espiritual. Es necesario que tengamos paciencia con nuestras propias imperfecciones e inferioridades, sabiendo que todos cometemos errores, ¿ok? El error es humano y que todos los errores son necesarios para la adquisición de la experiencia. Así vamos aprendiendo. Todo esto hace parte de un proceso evolutivo y eso es importante entender, que es un proceso esto, ¿ok? Que de acá, de esta vida, nadie va a salir siendo un espíritu perfecto y puro. Y esto es un proceso y que toma su tiempo, ¿no? En vez de torturarnos con pensamientos negativos sobre los errores, lo tenemos que tomar como lo que realmente es, como un medio de aprendizaje. La paciencia requiere autocontrol y autodominio. Y acá no es cuestión de reprimir
todo lo que nace en nuestro espíritu, nuestras emociones negativas y transformarse en un robot que no siente nada, ¿no? O sea, las emociones son básicas en nuestra vida y yo creo que últimamente se ha hablado mucho del efecto de las emociones reprimidas, ¿no? Que pueden tener en nuestra salud, en nuestro bienestar en general. Entonces debemos canalizarlas de forma constructiva. Esforzarnos para tener un autodominio equilibrado, controlar las emociones negativas y exteriorizar las emociones positivas. Entonces, con la ayuda de nuestra educación espiritual y moral, esforzándonos por cultivar la humildad, la resignación, la paciencia, nos vamos preparando a la vida futura. Como Yuri bien lo dijo, nosotros lo que estamos sufriendo ahora es lo que estamos cultivando de lo que plantamos en el pasado, ¿no? Entonces lo que estamos cultivando ahora es lo que recogeremos en nuestras vidas futuras. Y hay una frase que dice, la verdadera paciencia es siempre una exteriorización del alma que ha realizado mucho amor en sí misma, para darlos a los demás en ejemplo. Es importante esa frase para mí, amor en sí mismo, ¿no? Mucho amor en el alma. Entonces es una de las principales cosas que necesitamos hacer, amarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal y como somos. Y de ahí vamos a tener paciencia con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con todo lo que somos, una aceptación. La aceptación quiere decir humildad también. Eso es lo que somos. ¿Qué hago con eso? Esto es lo que yo soy. ¿Cómo puedo transformarlo? No desesperarnos con nosotros mismos, al contrario. Buscar siempre una solución. Por eso la doctrina nos dice una paciencia activa de acción, de siempre trabajar en el mejoramiento personal, buscar soluciones a través del conocimiento de las causas de todos esos problemas, de todo eso que nos causa tanta impaciencia. ¿Comentarios? Qué pacientes que son, gente. ¿Saben lo que me hace pensar un poco? Es Diga, suegra, sí. Para mí es muy difícil el poder, bueno, por mis años y porque he sido a lo largo de mi vida muy, muy impaciente en todo, en todo. He tratado de trabajar en ella, en la paciencia, en la tolerancia, pero me cuesta mucho, mucho trabajo. Estoy haciendo ahorita, desde que mandaste el texto, estoy haciendo como una especie de lista y pongo, por decir algo, ahorita ya me desesperé porque no pude hacer esto. Entonces pongo, hacerlo con calma, tomarme mi tiempo y así. Entonces, ya lo logré, pero yo creo que voy a ir una cosita por una cosita, porque de lo contrario me va a ser mucho, mucho, muy difícil. Soy demasiado impaciente. Y es algo que tengo que trabajar, pero muchísimo. Poco a poco y sí, pasito a pasito, ¿no? Construyendo cada día un poquito más. Ojalá yo hubiera alguna técnica que me pudieran dar como para, no rápido pues, pero para, no voy a alcanzar los años que me faltan para ser paciente. Somos demasiado similares, doña Rosy y yo. Creo que en muchas vidas hemos sido más que madre e hija. Yo creo que en algún momento tú y yo fuimos una misma. Somos todos uno. A ver, mira, manita. Ay, Citia, ¿sabes qué, mamita? Una parte de la cual yo he trabajado, esa parte ha sido precisamente observándote, precisamente el estar siempre cerca de ti. Y soy muy similar.
Y es algo bien complicado, bien complicado entender que las cosas, hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas que no, que están fuera de nuestro alcance. Y que el desesperarnos, angustiarnos, desesperarnos, enojarnos, no llega a nada, no nos lleva a nada. Es bien complicado y muchas veces inconscientemente lo hacemos. Pero aquí hay un punto importante, el tener la conciencia del cual sí y el cual no. Y en todos los procesos, no nada más en lo que hacemos, como dices tú, en hacer las cosas. Como por ejemplo, yo recuerdo anteriormente, hace unos añitos, yo me desesperaba mucho cuando me quedaba sin dinero y me causaba una angustia horrible. Y no por mí, sino por las personas que estaban a mi alrededor, y un día entendí que eso me enfermaba y que no pasaba nada, que de todos modos pasaba el tiempo, llegaba el momento en que yo obtenía eso, y que esa partecita no, pues no me servía de nada, porque esos días andaba yo desesperada y angustiada. Entonces, irlo trabajando poco a poco, como ir viendo que sí, o sea, ok, pues ya, gracias, como dicen, ver cuáles son las cosas buenas que tenemos. Ok, tengo comida, tengo cómo moverme, tengo un techo, no ocupo más, no ocupo más, y si se ocupa y lo puedo resolver bien, y si no, también, muy difícil. Cuestión laboral, híjoles, esa es otra, son otras cosas que también, y ir checando. Entonces, ayer me pasó algo muy curioso. Ayer andaba con mi prima y andaba con una amiga que de repente se salió del control porque ella se puso mal. Salimos y andábamos echando la copa. Bueno, ellas, yo la verdad andaba nomás riéndome de ellas. Y de repente esta chica se altera, pero sí de la nada, ¿no? Bien fuerte. En otro tiempo creo que yo también me hubiera alterado por como soy, y hubiera sido un caos. Mas, sin embargo, ayer fue como reírme de las circunstancias, fui poner esa paciencia y ese tranquilizante para todo el mundo, y como que, a ver, aquí estamos con un objetivo que era relajarnos, reír, hablar, y alejarnos de esa persona que se puso mal, ¿no? Ya que nos venimos, ahorita, que inclusive yo había leído el texto apenas el día que lo mandaste, pero ya anoche, pero hoy en la mañana lo volví a releer y dije, mira, sí he avanzado mucho. Y es un proceso bien complicado, bien complicado en mi casa, con mis hijas, con mi persona. Yo sí creo que he avanzado, mucho que trabajar mucho, porque todavía exploto, de repente me desespero y de repente rezongo y grito y lloro y pataleo, porque somos personas, ¿no? Pero sí hay algo que sí creo, es que sí modificamos. Cambiar es muy complicado. La palabra cambiar por en sí es una palabra muy extensa. Modificar creo que sí. Creo que modificar la parte de escuchar, de aprender a escuchar. En eso también he trabajado mucho. Y en la parte de escuchar, sin opinar. Tener esa paciencia y esa parte de que muchas personas lo que quieren es eso, nada más es ser escuchados, no ser juzgados, tener esa paciencia y esa tolerancia, que de repente también por inercia lo hacemos, ¿no? Entonces, esa palabrita de la paciencia, es muy complicada, muy complicada, y sobre todo cuando tenemos la conciencia de qué es lo que nos inquieta y no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar. Es Ahí la es parte donde donde viene la aceptación y entregarse a Dios. ay, en ese proceso estoy, en ese proceso, y entender el por qué, que así tiene que ser, y que, como dicen ahorita, va a llegar la calma, va a llegar en el momento en que todo se tiene que acomodar. eh,
Gracias por Pero compartir. ¿sabes cuándo llega la calma, cuñada? Cuando realmente aprendimos. Porque la vida nos está metiendo situaciones para ponernos a prueba constantemente. Entonces, cuando realmente aprendemos, no va a ser más necesario ponernos a prueba, porque realmente vamos a haber aprendido, ¿no? La vida nos está constantemente invitando a mejorarnos y a crecer. Y ahí nos pone situación tras situación tras situación, ¿no? Hasta que realmente nuestra alma aprenda lo que tiene que aprender, ¿no? Haga ese cambio que tiene que hacer y que es difícil, muy difícil porque venimos cargando con estos hábitos por siglos, quizás miles de años, ¿no? Por ¿Sabes estos cuál es malos el hábitos. triste, cuñado? Que a veces dentro de esa desesperación, como dijo mi mamá, a veces no sabes si vas a tener el tiempo a llegar a alcanzar hacia donde de verdad quieres estar. Cuando ya entendiste que toda esa tranquilidad es buena para ti, que ahí es donde te quieres quedar y que cuando empiezan estas situaciones dices, no, no, pero a veces es complicado. Y eso de poder trabajar esa paciencia, de saber que así como ha pasado todas las demás tempestades, esta también va a pasar. Cuesta mucho. Y la buena noticia es que somos seres inmortales. No hay que olvidar que somos seres espirituales e inmortales y que tenemos la eternidad para trabajar todo esto. Y hay que entender que no vamos a salir de esta vida siendo perfectos. Este es el comienzo del camino. Tenemos mucho que caminar y tenemos que entender que es un proceso, ¿no? Y ahí entra en juego la paciencia, entender que es el proceso. A mí me vino así como una imagen bien visual. Imaginemos, ¿no?, que queremos subir a una montaña, ¿no? Y que cuando lleguemos a la cima va a ser algo maravilloso, extraordinario la vista de ahí. Y que nos tome 10 horas subir a la montaña. Y que todo el camino estemos impacientes de llegar a ese momento, ¿no? O sea, ¿de qué nos va a haber servido sentirnos así impacientes, sentirnos hasta enojarnos, ¿no? Porque no va demasiado rápido como quisiéramos, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia, ¿no?, de ese proceso, que es un proceso. Bueno, si me va a tomar 10 horas llegar a mi meta, ¿para qué voy a empezar a impacientarme después de 5 minutos que empecé a caminar, ¿no? Sé que es imposible que lleguen 5 minutos, pero sí se cultiva y no es fácil, es difícil. Paciencia con uno mismo, lo que acabamos de decir. Tía Mari, ¿tiene algo que decir? ¿Quería hablar? Sí, mami, yo creo, o algo que me ha funcionado a mí para manejar mi paciencia es ser empática. Yo cuando, sobre todo con las personas que interactúo y a veces me colman la paciencia, trato de entender el por qué están actuando así, trato de entender por qué se comportan de alguna manera y de ponerme en sus zapatos, pues, para poder ser empática y para poder entender. Y eso me ha funcionado mucho. Me ha funcionado mucho el darme cuenta de que hay cosas que no puedo cambiar, y sobre todo que digo, bueno, ¿qué pasa? Yo antes era muy impaciente y que vamos a llegar tarde. Me decía mi viejo, bueno, vamos a llegar tarde. Y no, pero la misma, pues hija, pero ¿y si no llegamos a tiempo? Pues, o sea, ¿qué va a pasar? Pues no, nada, o sea, pues no la vamos a ver completa o no voy a ver, pues sí, mami, pero no pasa nada. Y realmente el minimizar las cosas, digo, pues sí es cierto, o sea, si no llego más temprano o si no alcanzo a hacer esto, pues hago la mitad o veo la mitad o disfruto lo que voy a ver. Entonces, el darme cuenta de que ya las cosas no las puedo cambiar, lo que no puedo cambiar, pues ya, o sea, no pasa nada. Y minimizar las cosas que realmente no tienen importancia. Muchas veces le damos importancia a cosas que realmente no las tienen. Dices, bueno, se está acabando esto, se acaba. Y si se acaba, ¿qué chingados pasa? No pasa nada. Pues compramos más. Y si no tengo, pues compro lo que tengo. Y si no, o sea, no darle importancia de más a las cosas que no las tienen. Y eso ya te quita, te deja una paz, una tranquilidad y manejas tu paciencia porque dices, pues qué chingados pasa, no pasa nada. Y verlo de verdad desde ese punto de vista y te la llevas bien, 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 bien a todo dar. No te amargas, no te enfermas, no te frustras. Mis hermanas dicen que tengo una pinche conchota. No es concha, simplemente trato de
no darle importancia a las cosas que no la tienen. Sí, porque dicen, pinche Mari conchuda, ¿no? O sea, simplemente digo, pues, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Y esto es padre. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es así, ¿no? La aceptación, ¿no? Regresamos a lo Todo mismo. lo que tenía que decir. Y gracias. Y en eso que usted habla sobre ser empático con los demás, ¿no? Es uno de las cosas bien importantes, la paciencia con los demás. Sabiendo que nosotros cometemos errores. ¿Por qué nos enfadamos tanto cuando las otras personas hacen lo mismo? Hagámonos esa pregunta. La paciencia con las personas que nos hacen daño, con los que nos perjudican, es una de las más grandes caridades y las más difíciles, pero la más meritoria. La ley de caridad que Cristo nos enseñó, nos dice, perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner a prueba nuestra paciencia. Aquí debemos entender que no hay alguien que nace para ser un instrumento de sufrimiento para el otro. No es eso. Todos nacemos para mejorar y hacer el bien. Sin embargo, nosotros, el hombre, por las dificultades de nuestra propia imperfección, ¿no? De nuestro orgullo, nuestro egoísmo que desarrollamos, de esos males causados en las vidas anteriores, nosotros mismos, el hombre, se convierte en un instrumento de sufrimiento para los demás. Y la ley divina permite esto, Dios permite esto para que de las consecuencias que se derivan de estas relaciones personales que tenemos, el hombre aprenda, que aprendamos a dominar nuestros instintos, a reeducarnos, como dijo Sebastián, en el sentido de desarrollar ese amor en nuestro interior, ese amor hacia los demás. Y perdonar perdonar a nuestros hermanos, perdonar es comprender al que se equivoca. Comprender a la gente, tener esa empatía, porque nosotros sabemos que son como nosotros, que son seres como nosotros en proceso de evolución, que así como nosotros cometemos errores, los demás también. Tener paciencia con sus imperfecciones y agresiones de los demás, como a nosotros nos gustaría que tuvieran paciencia con nosotros. Jesús en su evangelio, en las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿A qué se refiere Jesús con ese mensaje? Él nos trae ese mensaje de que la tierra será heredada a las mujeres y a los hombres comprometidos que trabajen eficazmente día a día para conquistar la virtud de la paciencia, que es la principal característica de los mansos de espíritu. Tener paciencia con nosotros mismos es poder utilizar la tolerancia con los demás. La tolerancia es eso que tanto nos falta. Y la tolerancia es aceptar que el otro tiene opiniones y puntos de vista diferentes al nuestro. ¿Están de acuerdo? Y que la expresión, la manifestación de esos puntos de vista no nos van a afectar nuestro equilibrio psicológico mental. Eso es tener tolerancia. No quiere decir que debemos aceptar la intolerancia de los demás o que tenemos que estar de acuerdo con lo que los demás piensan. No. La tolerancia es no perder nuestro estado de equilibrio, nuestro equilibrio emocional, psíquico, psicológico, mental, a pesar de lo que la otra persona hable, a pesar de lo que la otra persona haga, a pesar de lo que la otra persona manifieste.
Y ahí donde viene algo bien importante, que respetar la forma de ser de los demás, la forma tanto de ser como de actuar. Y noten que a menudo nos impacientamos con las personas que son más próximas de nosotros, aquellos a quienes tenemos un gran amor. ¿Por qué? Porque queremos que sigan nuestro ritmo, porque queremos que piensen como nosotros, porque queremos que compartan nuestras mismas ideas, porque queremos que actúen como a nosotros nos gustaría, según nuestras expectativas. Y tenemos muchas expectativas con los demás. Pues debemos entender que no siempre somos puntos de referencia. Y eso es bien importante. No siempre somos puntos de referencia. Y que no es nuestra voluntad la que va a determinar los hechos. Es importante entender esto porque es un paso fundamental para nuestra maduración espiritual. El respeto hacia los demás, la tolerancia, la paciencia. Saber cuándo podemos exigir más de los demás, cuándo debemos de dejar callados nuestros deseos. Saber cuándo podemos exigir más de nosotros mismos, saber guardar la calma. Y todo esto es algo muy difícil, pero todo es posible. Y una de las cosas que nos va a ayudar, una condición básica para una actitud serena, paciente, es el autoconocimiento, como dijo Sebastián. La doctrina siempre nos está llamando a eso, a ir dentro de nosotros, a ver todo eso que está en nuestro profundo ser. Cuando nosotros nos conocemos bien, es posible medir nuestros esfuerzos, es posible ver a los otros y no dejarnos afectar tanto por lo que no nos gusta de los demás. Pero una cosa es bien cierta, que la paciencia requiere mucha práctica. Y la paciencia suele ser el resultado de no una vida, sino de más, de muchas. Tener esa paciencia consciente, esa paz consciente, requiere de mucho esfuerzo. Y la paciencia es una virtud, siempre debemos verlo de esa manera, es una virtud que nos va a ayudar a conquistar los bienes del cuerpo, a conquistar los bienes del alma, a conquistar la sociedad, nuestras relaciones en sociedad. La paciencia es una gran virtud que es necesario trabajar día a día, en cada circunstancia, en todo momento. Por favor, David. Sí, gracias. Estaba reflexionando el caso de la señora Rosa, de que dice que tiene un carácter fuerte, y yo la escucho y yo me escucho, ¿no? O sea, y es interesante saber que normalmente estamos casi siempre en un desequilibrio, en un extremo. Hay personas que son súper pacientes, pero más que pacientes son exageradamente, digamos, dejadas o que permiten que los demás, digamos, abusen de su buena voluntad, de su gentileza. Y son personas quizás que les falta un poco de carácter para poder exigir justicia y equilibrio, ¿no? Y habemos personas que tendemos mucho a la parte de imponer nuestra voluntad, de querer mandar, de querer dirigir, y que tenemos un carácter fuerte, que quizás en algunas vidas fuimos quizás militares, quizás fuimos religiosos impositivos, quizás fuimos personas que por alguna razón de la vida pensamos que lo mejor era imponer carácter. Me imagino el caso de un jefe militar que tiene soldados rasos y que los soldados, por lo que sea, por su inexperiencia o por lo que sea, no ejecutan bien las órdenes que les da el jefe, el general. Entonces ese general cree que es conveniente poner más orden, castigar, dañar al otro,
y de alguna forma se va creando un carácter. A lo largo de sus vidas nos vamos hacia una línea, llegamos a un extremo y por la ley de causa y efecto, la ley nos obliga a vivir la experiencia que hicimos vivir a otras personas. Entonces, la pregunta, digamos el comentario de la señora Rosa, yo me identifico, porque yo tenía mucha intolerancia, mucha impaciencia. Yo no entendía por qué la gente que estaba bajo mis órdenes no entendía lo que yo le pedía. Y entraba en intolerancia, entraba en ira, en desajustes, que el primero que lo sufría era yo. Y después lo sufrían las personas que me seguían o que me obedecían, en el caso del trabajo o de la fundación. Entonces, yo me he dado cuenta de que no estaba bien, o sea, lo que usted dice, o sea, yo me doy cuenta de que aunque pareciera que al principio era justificable tener un carácter difícil, un carácter fuerte, lo cierto es que no estoy en lo correcto. Y yo estoy padeciendo presión arterial alta, situaciones de desajuste en la sociedad, en la familia, en el trabajo, y entonces ya lo que antes yo justificaba, ahora lo cuestiono y digo, no estaba bien, creo que no era correcto, o sea, ¿cómo puedo estar intolerante con mi padre, con mi madre, con mis hermanos? Entonces, con el 95% de las personas, ellos pareciera que tienen la responsabilidad de mi carácter y no es así. El responsable soy yo, ¿no? Entonces, nada más regresando al punto, creo que todos estamos en una búsqueda del equilibrio, como tratar de encontrar el punto medio, que no es fácil, pero algo que yo estoy practicando y que lo comparto, es que la oración, por ejemplo, en la mañana, yo ahorita estoy tomando una rutina de, por ejemplo, de hacer una oración enfocándome en Dios, mi vinculación con Él, o sea, Dios que es la ley, que es la causa y efecto, que es el que mueve todo y el que me da el permiso para poder vivir y poder experimentar mi propia forma, mi propio ser. Empiezo a decirle, ¿sabes qué, Padre? Enséñame a amarte como tú me amas, ¿no? O sea, más que otra cosa, más que pedirle cosas y lo que tú quieras, que me haga rico, que me dé a la mujer de mi vida, lo que tú quieras, lo que tiene uno que tratar de integrarse con el Padre es aprender a pensar como Él, a sentir como Él, a tratar de ver como Él ve, para que yo pueda aprender de Él. Y sobre todo lo más importante es que me enseñe a amarlo, que me enseñe a conocerlo, porque solo amándolo lo puedo conocer. Entonces, el primer elemento de la oración que trato de hacer con frecuencia es un tiempo muy específico con el Padre. El segundo tiempo es una relación con Jesús, por ejemplo. Ahora, Él es el instrumento para el cual mi guía, mi modelo, porque si yo tengo un carácter pésimo, terrible, yo tengo que entender que si quiero esta línea, el modelo a seguir es Jesús. Y si Jesús fue paciente, tolerante, comprensivo, misericordioso, bondadoso, si yo no lo soy, tengo que hacerlo. O sea, tengo que pedirle apoyo a Él para que me enseñe a hacerlo. ¿Y cómo haciéndolo? Pues amándolo, comunicándome con Él. Y el tercer elemento que trato de usar es cómo puedo transmitir esto, o sea, llevarlo a la práctica en el trato con los demás. Entonces, yo les digo que se haga tu voluntad y no la mía. No, ahora, yo estoy obligándome a hacer la voluntad de alguien que sé que es mucho mayor que yo y que el camino ya lo recorrió. Y al final en la noche lo que trato de hacer es una meditación para saber si lo que yo pedí en la mañana, al inicio, lo pude llevar a cabo con el trato en mis relaciones diarias con las personas. Entonces ahí yo veo y evalúo, digo, bueno, en mi meditación me doy cuenta de que fallé, pero voy a intentarlo otra vez. Y al día siguiente o cada tercer día lo vuelvo a hacer. Entonces, la oración y la meditación como elementos de autoconocimiento, como bien lo comentaban, sobre todo, y lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ser, amar a tu semejante como a ti mismo, y el mismo maestro lo dijo, ama a tu semejante como yo los amé a ustedes. Entonces, todavía más fuerte, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, pero creo que ese es el camino. Gracias. Gracias, David. Exactamente, Jesús es nuestro modelo, nuestro guía. Pero esa está padre, señor David. La voy a empezar a aplicar. En las nochecitas hacer esa reflexión de qué hicimos y qué hay que trabajar, qué nos salió como pensamos en la mañana y qué no. Esa partecita creo que está muy, muy bien porque nos ayuda a mejorar, que es el fin de esto. Jefita, trabajo tenemos y mucho, ¿eh? Todos nosotros tenemos mucho trabajo y la oración es nuestra más grande herramienta en todos los problemas y en todas las virtudes que queremos adquirir.
Decían, Sí, con lo que dijo David, eso es excelente lo que él pone en práctica, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es recibiendo el conocimiento, estudiando, pero si queda solo en el intelecto y no lo ponemos en práctica, en realidad no sirve para gran cosa, ¿no? Al final hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y hacer así a la noche, como ver qué pudimos hacer y en qué deberíamos trabajar más, la verdad que es... o sea, para cualquiera sería un ejemplo para ser excelente, la verdad. Gracias, David. Voy a hablar un poquito, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero un poquito sobre los métodos, ¿no? Para que podamos conquistar la paciencia. Otra definición que le podríamos dar a la paciencia es un estado de tranquila perseverancia. Ok, tranquilamente vamos perseverando en el camino, teniendo confianza en el proceso, ¿no? Es importante. ese ejercicio, esa práctica. Sí, y es importante entender que es un proceso esto. Vieron, hoy en día todo tiene que ser rápido, ¿no? Aprieto un botón y pum, me llega el pedido, todo tiene que ser ya, ¿no? Y si nos acordamos antes, uno mandaba una carta a otro país y podía tomar 2, 3 meses para que me llegue la respuesta, ¿no? Entonces, ahora todo tiene que ser rápido. Entonces, más que nada, ahora hay que trabajar sobre eso, ¿no? Porque nos hicimos así con el mundo, ¿no? Con el avance tecnológico, todo cada vez, ¿no? Más impacientes. Entonces, ¿cómo podríamos lograr ese equilibrio emocional con nuestros familiares, amigos, jefes, en el trabajo, ¿no? Se ha hablado del trabajo, ¿no? Entonces, el primer paso sería la comprensión, realmente comprender, ¿no? lo que está sucediendo. Ahora con el estudio, más estudiamos, más son herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Para ayudarnos a enfrentar, ¿no? las situaciones. Entonces, ¿por qué la gente actúa así? ¿Qué quiere en realidad la gente, no? Un poco lo que dijo mi tía Maribel, tratar de entender a los demás, las situaciones que están pasando, ponerse en sus zapatos, esa comprensión. Tener esa comprensión de que estamos todos acá en el mismo barco, ¿no? Todos estamos acá por una razón, ¿ok? Todos estamos con nuestros errores, todos aprendiendo, ¿no? Entonces, si yo estoy viviendo eso, los demás también, ¿no? Y sobre todo si los demás están inconscientes de todo lo que está pasando alrededor, que es aún peor. Por lo menos nosotros empezamos a entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Y tenemos herramientas para poder lidiar con todo esto. Entonces, en segundo, podríamos tener así como un sentido de la realidad, ¿no? Tener esa conciencia y no exagerar lo que está sucediendo, ¿ok? Juzgar con serenidad para saber qué hacer. Raciocinio, ¿no? Sí, racionalizar, ¿no? Ver nuestras prioridades, ver, como dijo también mi tía Maribel, la importancia que esa exageración de que hablas, no tiene que ser en cosas banales, ¿no? Claro, sí. Si perdemos 5 minutos de la película, bueno, no va a cambiar gran cosa en nuestra vida, ¿no? Así que, entonces el tercer sería actuar, poner los recursos, las herramientas que hemos adquirido, ¿no? Para tratar de resolver el problema. En esta fase, el diálogo, la comunicación es fundamental, ¿no? Este ejercicio que tratamos de hacer de la paciencia es primordial para nuestro bienestar espiritual, ¿ok? Para eso necesitamos otros estados mentales como la obediencia y la resignación, como fuerzas activas. Y acá muchos pueden confundir la paciencia y la resignación, como dijimos recién, con la inercia, negligencia, dejarse estar, tolerancia, ¿no? Y no es eso en realidad, ¿no? Hay que hablar claramente del problema, de lo que ocurrió y actuar juntos para encontrar una solución necesaria. Ahora, sin embargo, la experiencia de la paciencia requiere en nosotros mismos un entrenamiento, un cultivo de autocontrol y autodominio. Que ahí, como lo vimos, no es de convertirse en un robot y no sentir más nada, ¿no? Entonces, voy a dar algunos métodos que podríamos poner en práctica como para cultivar la paciencia.
Entonces, uno de esos podría ser canalizar la exteriorización de nuestras emociones negativas. Por ejemplo, cuando empiezo a sentir irritación, ansiedad, impaciencia, ira, hacer algo positivo, cambiarme las ideas, salir a pasear, ponerme a limpiar, poner música, ordenar un armario, o sea, no quedarme en ese estado, ¿no? Ahí dando vueltas. Simplemente ponerme a hacer otra cosa. Con respecto a la ira, cuando siento la ira, siento ese enojo que viene así, no dejar que eso crezca, ¿no? Tenía un amigo que él hacía una terapia para el control de su ira, ¿no? Y él me decía cómo le explicaban a reconocer los síntomas y tener esa conciencia de no llegar hacia explotar, ¿no? Antes de que explote y de que ahí sea mucho más difícil regresar, ¿no? A nuestro equilibrio mental, detectar eso y enseguida, ¿no? Tomar conciencia y tratar de parar, ¿no? También tenemos que recordar que la impaciencia en todo momento es una amenaza para nuestra salud espiritual y física. Recordemos que nace del espíritu y que todo es recogido por el cuerpo, ¿no? Y a la larga puede transformarse, ¿no? en enfermedades. También tenemos que tener en cuenta que la ira, la irritación, los gritos, las peleas, nunca resolvieron nada en realidad, ¿no? O sea, siempre, más que nada, empeoraron las cosas. Tenemos que recordar que, como Yuri lo dijo, el hecho de errar es humano y hace parte del proceso evolutivo de aprendizaje, y que todos erramos, todos estamos cometiendo errores y aprendiendo, ¿no? Entonces lo mejor es parar para pensar, calmarse y buscar la situación, ¿no? Utilizar también nuestras emociones de forma positiva, ¿no? Ser entusiasta, ¿no? Corrigiendo el error, ¿no? Uno mismo y el del otro también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos tenido un desacuerdo con alguien, que sea en casa o en el trabajo, y nuestras emociones se han desequilibrado, lo mejor es por el momento no hablar, no reaccionar por el momento, salir de la habitación, ¿no? Todos sabemos que hablar así en pleno ojo de la tormenta no lograremos gran cosa, ¿no? Entonces mejor enfriar nuestra cabeza, reequilibrar nuestras emociones y luego, ¿no? Establecer un diálogo para tratar de llegar a una solución, ¿no? Y a algo constructivo. Todos nosotros nos conocemos, ¿no? Sabemos qué métodos nos pueden funcionar. A unos les serviría arreglar un cajón, a otros les serviría salirse simplemente de casa. Entonces, siempre buscar esos métodos que mejor se adaptan a nosotros para lograr ese trabajo, ¿no? Para no dejar que las cosas se empeoren. Porque al final de cuentas la pelea que sea con nuestros familiares o en el trabajo, después nos va a tomar días de reparación, ¿no? De volver de nuevo a una normalidad, ¿no? Entonces no adianta, como se dice en portugués, no nos adelanta. Y tener la conciencia del mal que nos hace a nuestro cuerpo. Siempre cómo afectan esas emociones, esa impaciencia, esa ira, esa depresión, eso, todo lo que nos trae esa impaciencia, el impacto que tiene en nuestro cuerpo físico y emocional. La energía que hay en nuestra casa, por ejemplo, con nuestros familiares, que es nuestro nido, ¿no? Es a donde pasamos a donde tendría que ser placentero y no cuando llegamos de nuestro día de trabajo, de nuestras actividades, ¿no? A un lugar seguro, tranquilo, a donde prevalece el amor, ¿no? Donde nos sentimos bien con nuestra familia, ¿no? O sea, y en nuestro trabajo también, y en general también para nosotros mismos, ¿no? Los primeros que sufrimos con todo eso somos nosotros mismos, los primeros. Así que, A trabajar. A trabajar, y como David dice, hacer oración en todo momento es una de nuestras mejores herramientas, la oración, ¿no? Y enseguida tener esa conciencia y cambiar, ¿no? De una. Sí, David. Perdón, una última aportación de mi parte. Quería comentar y se me fue la idea porque hay muchas ideas que llegan cuando escucho toda la instrucción tan bonita, tan acertada. La palabra número 1 que deberíamos quizás considerar
es que el cambio nuestro va a ser en base al amor que tengamos a Dios. Suena un poco extraño, pero realmente la clave que encontré ahí me dio esa clave, por eso estuve reflexionando mucho lo que el maestro decía. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amar a tu semejante como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de toda la ley, pero además de ser una ley, o además de ser la base de toda la espiritualidad, de toda la evolución de todos los seres, mayores y menores, lo cierto que es la clave para la curación. Por ejemplo, si yo amo a Dios con todo mi ser, y si no lo conozco, o sea, tengo que buscar acercarme a mi padre o a mi madre, ¿no? Cósmica, Madre Universal. Y con ese amor me va a ir ayudando a que yo mismo me vaya dando cuenta, porque el amor jala al amor, y el amor perfecciona al espíritu, o sea, nos perfecciona. Entonces yo me di cuenta, Dios suena un poco inalcanzable, un poco muy elevado, digámoslo así. Hay veces no tenemos la costumbre de conectarnos tanto con Él, pero hay que empezarlo a hacer. La segunda parte, que es más cercana, es el modelo del Maestro Jesús, el hermano mayor, el modelo, guía, maestro, instructor y quizás, yo digo, padre de todos nosotros. En ese sentido, se acerca más a nosotros. Pero hay un tercer elemento que se me había pasado, que de hecho ahorita me llega, que tengo que comentarlo, el elemento del ángel guardián o el guía espiritual, el mentor. Yo me doy cuenta que mi mentor, o sea, yo lo percibo, cuando era pequeño lo percibía más, me doy cuenta que él es parecido a mí, pero en positivo. Por ejemplo, si yo tengo el sentido de carácter intolerante, él tiene carácter, pero es muy tolerante, pero también tiene carácter, tiene voluntad. Yo tengo inteligencia, pero él tiene una inteligencia amorosa y justa. Entonces, si yo me acerco a ese hermano, a ese amigo, a ese maestro, a ese querido compañero, la cosa se facilita mucho, porque si yo me consagro en el día de que quiero que me ayude a dar el paso que me falte, el siguiente, va a llegar la información de manera sutil o va a llegar de manera intuitiva y abro un canal con un elemento divino que es muy cercano a mí, que me quiere muchísimo y que es muy parecido a mí, pero en positivo, porque trascendió lo que yo no he trascendido. Entonces tengo a un maestro muy cercano que hay que aprovechar, que hay que usar. Eso sería nada más. Gracias. Muchas gracias. La ayuda siempre está ahí, siempre estamos rodeados de amigos, de espíritus simpáticos, de nuestro ángel de la guarda que están siempre esperando que nosotros pidamos ayuda, siempre están ahí. Entonces, eso es una de las grandes herramientas, ¿no? Y eso por medio de la oración llegamos a conectar con ellos. Entonces, todos debemos estar conscientes que tenemos acceso a eso, gracias a Dios, gracias a Jesús. Y sigamos adelante. El maestro simplificó las cosas, ¿no? Diciendo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En una frasecita nomás. Todo está ahí. Todo está ahí. Todo lo que tenés que saber para ser feliz y mejorarte, ¿no? Ahora, el conocimiento nos ayuda a entender por qué debo hacerlo. Y no realmente entenderlo con el intelecto, por qué me conviene hacer estos cambios y por qué me conviene caminar ese camino y por qué no, que es importantísimo. Pero ahí está todo lo que necesitamos saber. Respecto con la paciencia, que es nuestro tema de hoy, con los demás, una de las cosas importantes a recordar, perdón, estoy escuchando, esa tolerancia que necesitamos con los demás. Es una tolerancia que viene del corazón, del amor, que experimentamos el amor. Necesitamos cultivar ese grande amor que nos llega y que tenemos acceso y que está en nosotros mismos. Entonces, la paciencia es amor. No hay más. A cultivarla, a trabajar. Y muchas veces las acciones de los demás, eso que nos impacienta, es lo que necesitamos nosotros para nuestro trabajo personal. Si las circunstancias, si nuestros hermanos nos vuelven impacientes, es porque absolutamente necesitamos trabajar en nuestra paciencia. Todo y todos son instrumentos para nuestro avance.
No hay errores acá. No hay como decir, ay, pobrecito de mí, se equivocaron de persona. No. Vamos, ya se nos pasó el tiempo. Si ya no hay más comentarios. Rosa Elvia. Negra, abra los ojos. Vamos a cerrar. Tengo el micrófono apagado. No, ninguno, pero me pareció muy interesante lo que dijo David. Muy interesante. Y yo voy a tratar de ponerlo en práctica, definitivamente. Estoy en una etapa de mi vida con mi mamita, porque mi mamita tiene la capacidad, pero así de desquiciarme, y estoy trabajando, y yo sé que lo voy a lograr por mi gran amor a ella, porque Dios me lo va a permitir. Y bueno, gracias, David, por compartir. Gracias, Yuri. Gracias a Dios. Gracias por todo. Además, tú eres puro amor, mamita, tú eres puro amor, tú puedes con eso y más. Hasta pudiste conmigo que no puedas con mi nanita. Vamos a cerrar, vamos a agradecer una vez más. Señor Jesús, nuestro querido Maestro y Guía, queridos benefactores, queridos amigos, agradecemos una vez más su presencia. Elevamos nuestros corazones para agradecer por todas las bendiciones, para agradecer el grande amor que nos tiene, agradecer su guía, agradecer todas las cosas buenas, lindas, que han traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Agradecemos por el estudio, por la oportunidad de aprender, por la oportunidad de tomar conciencia. Danos fuerza, Señor, para trabajar sobre nuestras imperfecciones. Danos fuerza, Señor, para salir adelante, para cambiar todo aquello que ya no nos sirve más, para transformar todo aquello, Señor, que nos hace daño. Te pedimos tu auxilio para que podamos encontrar la tranquilidad en nuestras almas, la paz en nuestros corazones. Te pedimos tu auxilio, Señor, para que no dejemos que las tribulaciones de la vida controlen nuestra vida, para que podamos tomar el control de nosotros mismos, para que podamos, Señor, llevar nuestra vida de la mejor manera posible, adquiriendo todas las virtudes, Señor, que tú pusiste a nuestra disposición. La paciencia, el amor, la empatía, la fraternidad, la humildad, Señor. Que vivamos en constante caridad con nosotros y con nuestros hermanos. Que podamos elevar nuestros corazones, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones